Bolivia una autocracia? Así se lo planteo, fuerte y duro. Bolivia siempre ha requerido líderes autócratas. Eso es algo que está en el ADN del boliviano, sin importar si se es de Oriente o de Occidente, eso es algo que es nato en todo sentido. No nos olvidemos el autoritarismo con que llegaron los españoles, el Inca, que era autoritario en todo sentido, los primeros gobernantes autócratas y el primer gobernante o presidente civil de Bolivia, civil como nosotros, así de ropa común, José María Linares, entrando por golpe de Estado. Todos en Bolivia buscan esa autocracia que está en la gente. Por ejemplo, cuando uno está en la calle, conversando en el transporte público, en el minibús, el trufi, uno va a la universidad a dar clases, etcétera, uno dice, ¿qué necesita el país? Y todas las personas con las que yo consulto coinciden en esto. Necesitamos un nuevo líder, necesitamos una persona, un salvador. Y yo Un digo, Mesías. no, se necesita una visión nueva de país, no el salvador, el salvatodo. Claro. No, que ese es el detalle. Ahora, algo para profundizar lo que aquí también Marcelo decía. Por ejemplo, cuando Carlos Palenque muere, y muere casi contemporáneamente Max Fernández, líderes populistas, toda esa base migra al MAS, a Evo Morales, porque buscaban a alguien que los cobije. Se sentían huérfanos de padre y madre políticamente hablando. Entonces, obviamente, ahí tenemos ese aspecto importante. Y eso es algo que Bolivia está en esta situación, que obviamente todos quieren quedarse en el poder, todos, incluyendo gobernadores, alcaldes, eh, cortan el césped de una plaza y ya tiene que estar la foto de ellos. Es increíble. Y no me pueden Autorización. decir que no, porque es así. El culto a la personalidad es absolutamente eminente y la sociedad boliviana está así diseñada. Nadie pide una nueva visión de país alternativa al MAS. Se pide un nuevo rostro. ¿Y qué va a pasar con ese nuevo rostro cuando ya no sea potable políticamente hablando? Así que eso es lo que hay que señalar en todo aspecto. ¿Coincide usted, Marcelo? Primero que nada, un saludo igual para Paul. Yo creo que hay en realidad más que el elemento, la definición de una autocracia, lo que hay es un rasgo característico de la cultura política boliviana que tiene que ver con una alta personalización de la política. Es decir, tendemos a individualizar fuertemente nuestras aspiraciones, nuestros intereses, nuestra identidad misma incluso. De alguna forma hay algunos quiebres ahí que ya no personalizamos en un individuo, sino más bien en una sigla o en un colectivo. Hay algunos matices, pero la gran mayoría es personalizar todo, como te digo, aspiraciones, intereses, ideología en una persona. Y eso, claro, nos genera esta percepción de que necesitamos, cuando te preguntan, ¿prefieres el padre dialogador, el que consensúa, el que negocia, o prefieres el padre duro que pone orden y disciplina? Prefieres esto segundo. Por otra razón, en sistemas presidencialistas como el nuestro, tendemos mucho los electores a depositar en el acto mismo del día de la elección toda la responsabilidad la delegamos el día de la elección. A partir de ahí, como ciudadanos, no nos hacemos cargo de nada. Claro. No nos queremos hacer cargo de nada y aspiramos a dejarlo ahí. Y todo es los políticos, cuando en realidad es un papel, digamos, de otra manera en activo, si quieres, para ver de otra forma, ¿no? Claro, por eso está el concepto de Estado papá. Paul, por eso no hemos profundizado en la descentralización administrativa. Por eso hablar, por ejemplo, de federalismo es una muy mala palabra. Por eso se satanizó las autonomías, se han satanizado las autonomías. Cuando tú has querido darle al Estado, quitarle poder y distribuir este poder en diferentes formas, en gobiernos subnacionales, tienes lo que tienes. Y luego aparecen alguien, o algunos en Santa Cruz, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, y tienen el mismo perfil autocrático, Luis Fernando Camacho. Si algo le jugó en contra a Luis Fernando Camacho es querer ser el líder autócrata de Santa Cruz. Ese fue su gran pecado. Por eso está en la cárcel. Paul. Resulta que esa mentalidad, claro, es una mentalidad de autocracia que hay mucho en la gente, que la van a ejercer cuando están en el poder. Alguien, por ejemplo, quería gobernar más tiempo previsto en la constitución política del Estado. Evo En Morales. la época, claro, en la época No, hay que republicana, por decirlo. No pasa ejemplo, nada.
muchos presidentes, uno de ellos era vice, se habilitó para ciertas elecciones, Jaime Paz, que no le correspondía. También. Áñez, que era mandataria de transición, decide intentar quedarse un periodo más, pero esta vez de manera electa. Es decir, tenemos esos aspectos. Y aquí el detalle es el tema de la mentalidad, esa mentalidad pro Estado, pro líder, pro soberano, cuando en realidad es cierto, el soberano es el pueblo, no solamente para un tema de votar o elegir una autoridad, he dicho votar o elegir, no votar y elegir, para votar o elegir, sino para entender de que hay cosas que se pueden hacer sin el papá Estado. Por ejemplo, yo soy partidario de tener un plan de gobierno como ciudadano puedo expresarme, donde haya incentivos tributarios, reducción de impuestos, por ejemplo. ¿Y qué dice la gente? No, ¿cómo va a haber eso? ¿De qué va a vivir la administración pública? La gente vive de los impuestos. No puede haber eso. Y yo digo, sí, se puede establecer ciertas medidas donde han sido exitosas en países vecinos, y en Bolivia sería exitosa, donde en vez de pagar ese impuesto al Estado, al papá Estado, directamente la empresa o el pagador, el obligado a pagar, pueda realizar algún impacto directo, generación de empleos y otros, y la gente dice no. No puede haber eso, el Estado tiene que vivir de algo, hay que pagar el sueldo al presidente. Bolivia es un país donde todos critican a los políticos, pero a los expresidentes se les paga. Claro, y la excusa es que en otros países son automáticamente senadores, pero rentas vitalicias mensuales íntegras. Entonces, obviamente, esto es un ciclo que no va a terminar, porque esa persona que sueña con llegar al poder para saquear el país, obviamente va a estar ahí peleando y luego es un ciclo gobernante, pero antes era gobernado. Yo, por ejemplo, conocí en cierto momento en Santa Cruz, en el municipio de San Juan de Yapacaní, no Yapacaní, San Juan, Sí. provincia Chilo, Katsumi Bane, descendiente japonés que fue alcalde. Y obviamente cuando se habilita por el Tribunal Constitucional la opción de que él pueda ser reelegido, Katsumi Bane dijo no. La Constitución dice que hasta aquí llegué, hasta aquí me quedo. Obviamente la gente de San Juan de Yapacaní le decía quédate un periodo más, vamos, y él dijo no, y listo, dejó el cargo a su sucesor y se acabó. Aquí en Bolivia es difícil hacer eso, por si acaso. Les doy un ejemplo. Cuando Evo Morales es habilitado por el Tribunal Constitucional para ser candidato a presidente en 2019, cuando un referéndum se lo prohibía, inmediatamente el Tribunal Constitucional saca otra sentencia constitucional señalando que los parlamentarios obligados a renunciar para buscar la reelección o buscar otro cargo público electivo, no estaban obligados a renunciar, aunque la Constitución decía lo contrario, y con eso se equiparó ese aspecto. Y veíamos a diputados y senadores en campaña para ese cargo u otros, pero viniendo a la ciudad de La Paz a sesionar, obviamente, y no perdiendo un solo centavo de eso, por supuesto. Entonces, es así la mentalidad. Obviamente cuesta mucho hacer un cambio, pero hay que empezar a hacerlo. Marcelo. A ver, hay en términos generales, creo que es una discusión un poquito más, yo lo plantearía ahorita teórica rápidamente. En términos generales, en los últimos 15 años, la ciencia política ha producido varios libros que hablaban del fin de la democracia. Varios. Es verdad esto. Fin de la democracia. Pero hay una línea ahí también de trabajo, que es el fin de qué tipo de democracia. Y hoy día la que está puesta en entredicho, en el análisis, en la discusión, en el debate, es la democracia liberal representativa. La otra no, la democracia participativa y directa, no está puesta en entredicho. Es esta otra, la que sí está puesta en entredicho por los mecanismos constitucionales, porque hay líderes que no respetan la ley, etcétera, etcétera. ¿Por qué la otra no? De alguna forma yo lo veo como una vieja tesis sociológica que da cuenta de que, y creo que lo hemos hablado varias veces, somos un Estado débil en Bolivia con una sociedad civil fuertemente organizada. Eso nos caracteriza a nosotros. Entonces, si tienes un Estado débil, pero una sociedad civil fuertemente organizada en todos los niveles, ¿qué te queda? Te queda pues la personalización de alguien. Alguien tiene que manejar y administrar
a esa masa movilizada. Alguien lo tiene que hacer. Para añadir un dato más histórico, el 63, Víctor Paz quiso cambiar la Constitución, quiso cambiar para que haya reelección por una vez y le fue como le fue, ¿no es cierto? Entonces, creo que son elementos, por eso que se van asentando en nuestra realidad, y no digo que sean, digamos, como una espiral hacia la nada, hacia el fracaso, sino que creo que más bien hoy día es un momento importante en el cual tenemos que hablar, porque realmente son temas que a menudo uno pensaría en sistemas democráticos, esto está resuelto y está superado. No, para nada. Lo del 16 no ha estado resuelto ni superado. Lo que le vaya a ocurrir hoy día en el MAS internamente no va a resolver y va a superar el 2016, no lo va a hacer. Va a volver, es decir, estos temas van a volver a regresar, porque eso es la democracia, es decir, es un contexto histórico en el que uno puede volver a repetir y repetir, hablar de temas que se creían superados. No, y además que se cumple la máxima de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Sí. O sea, vamos a volver a cometer los errores una y otra vez.